Buenas noches. Mientras no sabemos de cuánto fue la inflación, en unos días la vamos a tener, pero ya la Cámara de Almaceneros nos dice que fue más del 6, por lo menos en la canasta básica. Mientras algunos hablan de las PASO como si eso fuera a pasar mañana, mientras otros rezan y ponen estampitas a Messi, la semana pasada la verdad que el Congreso de la Nación nos dio una cachetada. Nos dio, fue como una especie de reírse en la cara de la gente. Fue como una bofetada de falta de respeto. Estoy hablando concretamente del impuesto a las ganancias. Del impuesto a las ganancias que siguen sin pagar los jueces. La verdad que yo ya pierdo la dimensión de la cantidad de dinero que se podría recaudar con ese impuesto, porque son tantos ceros y tantos millones que uno no... Pero cuando uno hace un paralelismo dice, pucha, che, estaríamos necesitando 15.000 millones por el tema de la importación de energía y de gas, y con esto se ahorraría ¿cuánto? Digo, porque hay que ponerlo en esos parámetros. Es decir, el Estado Nacional necesita dinero, en este caso, para importar gas, para que funcionen las industrias, y resulta que hay una especie de casta que no paga el impuesto como lo paga usted, como lo pago yo. Algunos dicen que no, que está bien eso, porque entonces eso asegura que los jueces no sean corruptos. El juez no tiene que ser corrupto, al margen de lo que cobre. Entonces, en esta confusión o en este enojo, esta rabia que por ahí le da a uno, dije, voy a llamar al que sabe. Voy a llamar a una persona que es un ex juez, que es constitucionalista y que nos va a explicar de qué se trata este impuesto y por qué es tan mal que los jueces no lo paguen. Después de los auspicios, acompáñenos, que va a estar con nosotros el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Hoy les venimos a contar cuál es el método de la ultracavitación. Esta es una técnica reductora. La principal finalidad es eliminar los depósitos de grasa acumulados en el cuerpo. Reduce de a 2 a 3 centímetros por aplicación. Te esperamos en XL Centro de Salud Estética, Avenida Rafael Núñez 3773. Nos estamos viendo. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar acá. Encantado, Viviana. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó ahora? Fíjate, me ha dicho una cosa interesante. Hablaste de moneda. Yo te digo que quisiera empezar a hablar por valores. Fíjate, lo que estamos perdiendo no es solamente esa plata, que es importante, sino el respeto al Poder Judicial. Sí. Ese es un valor, tiene una tremenda importancia, incluso muy superior a miles de millones de pesos. Y eso es fundamental en un Estado de Derecho, porque el juez es el que tiene que tener autoridad moral. Y empiezo a explicar que de lo que se trata, y no estamos hablando de moralina, sino de autoridad, porque si el juez, yo te voy a meter presa a vos, por ejemplo, por penal fiscal,
porque Claro. evadiste impuesto a las ganancias, vos me decís, ¿y cómo me mete preso a mí si usted ni lo paga? Vamos a la raíz constitucional de esto para que entendamos. Los jueces toman el artículo 110 de la Constitución, voy a tratar de dar los menos números posibles para que sepa el que quiere cotejar, que dice que, bueno, se garantiza la independencia del Poder Judicial y no se le disminuirá por ninguna manera su retribución. ¿Qué quiere decir eso? La Constitución lo que quiso es que por venganza política o por intereses políticos, específicamente yo no diga a este juez le rebajo solo para acercarlo por hambre, para hacerte un ejemplo muy grave. Sí. Pero de ninguna manera quiere decir que está exento de todo, porque con ese criterio, si está exento de todo, el juez puede decir, mire, a mí no me aumente la luz, porque usted con el aumento de luz me está afectando mi retribución. No me aumente los impuestos, porque con ese aumento usted también está afectando mi retribución. Es un absurdo. Máximo cuando se trata un impuesto general, como que en Estados Unidos lo pagan los jueces también. Sí. No hay ninguna razón para que estén exentos los jueces de pagar ese impuesto. Ahora, en la Argentina hay una suma de inmoralidades que a su vez hicieron, que la justicia perdiera lo más importante que es el... ¿Y de dónde surge esto de que, yo lo sé, pero la idea es que lo sepamos todos, ¿no? De que los jueces no lo paguen. Acá viene. En su momento, voy a hacer lo más breve posible, estaban exentos en la ley de impuesto a la ganancia. Pero luego se dicta en el año 1996 una norma que le quita la exención. Antes tenían exención los diputados, los senadores y los jueces. Es aquí que a partir de ese momento diputados y senadores pagan, lo cual me parece muy bien. Sí. Pero cuando sale eso, sale una acordada de la Corte, la acordada 20, que dice que no cabía aplicar esa ley a los jueces porque le afecta su independencia. Primero, vos bien dijiste en la introducción, si uno va a ser juez en función de la plata que le den, va a fallar conforme a la ley o ser más independiente o menos, temblemos. Sí, aparte depende del bolsillo, entonces. Temblemos. Quiere decir, y de las ambiciones. Porque siempre puede haber un mejor postor. Por supuesto, a eso voy, depende de las ambiciones, es entonces. Gravísimo. En sí mismo el razonamiento es de Fíjese, hace poco yo escribí un artículo demostrándose la hipocresía en ese momento, que esa corte, esa misma corte que dijo que no había que bajar los sueldos de los jueces con el impuesto a la ganancia, estaba cobrando por leyes secretas casi $30.000 mensuales en la época de Menem. Sí, de 1 a 1. En sí mismo era una locura pensar que los ministros de la Corte cobren, digamos, por leyes secretas, dinero por bajo la mesa. Claro, porque esa es la sensación que da, ¿no? Después se cortó eso, cuando vino Néstor Kirchner, pero existía. A esto tenemos que sumarle otros detalles que no son menores. A su vez, la justicia tiene que, mejor dicho, los tribunales, porque el valor justicia hace tiempo que se fue de los tribunales, ni siquiera lo cumple respecto de sí mismo. Porque después negociaron que los jueces y jueces que entran después del 2017 pagan. Y se da un absurdo. O sea que hay una norma constitucional básica que dice que se debe abonar igual remuneración por igual tarea. En este momento nos encontramos que hay jueces o juezas que hacen la misma tarea, con la misma responsabilidad, con la misma independencia, que cobran un sueldo sin pagar impuesto a la ganancia, y otros que lo pagan. Lo cual también demuestra un absurdo, o al revés, demuestra que no es esencial, porque si fuera esencial no lo tendría que pagar ninguno, ni el 2017, ni nada. Ni el que entró en el 2000. Pero sumemos, porque hay otras cosas que no son menos graves, de las cuales no se habla. Hay otra discriminación gravísima, porque vos sabrás que cualquier jubilado, que son las grandes víctimas a veces del sistema, aunque salga un fallo que le beneficie un planteo, tu mamá que dice, mira, ese planteo es lo mismo que pasa a mí, sin embargo no se puede tomar de esa jurisprudencia si no hace el juicio, primera instancia, segunda instancia, corte, y ahí le roban al jubilado 2 veces, lo que le roban a nivel económico, pero le roban el tiempo, que es lo más valioso que tiene, para disfrutarlo en tiempo propio. Por lo tanto,
no hay lo que se llama en derecho jurisprudencia vinculante. O sea, esa jurisprudencia sirve como precedente, pero hasta que no haya un fallo firme, no va. Vamos a los jueces. Un juez de San Juan, Tal Gutiérrez, dijo, no puede ser que yo me jubile y que tenía una expectativa que tener esa jubilación y ganar tanta plata que encima de eso me saquen el impuesto a la ganancia. Hace toda la cadenita y la Corte Suprema con conjuez le da la lugar. Primero, eso es inconstitucional, en el caso concreto, porque el 110 dice, mientras duren sus funciones, pues ya estando jubilado, no está en sus funciones. Claro. Pero la segunda gravedad es que luego se le aplicaron a todos los jubilados jueces y juezas. O sea, lo que no se hace... Sentó jurisprudencia, ¿en serio? Claro, ahí sí, lo que se llama jurisprudencia vinculante. Sí, señor. O sea, para ese caso, un solo caso se aplicó para todos, se aplica para todos los jubilados jueces y juezas. Pero para el jubilado que no es juez o jueza, entonces, eso te demuestra que esto no va más. Fíjate la contradicción. Vamos a ir a esta corte particularmente. Maqueda era diputado cuando se sacó la ley de la que hablamos recién, por la cual se sacó el impuesto de ganancia a los diputados, senadores y a los jueces. Ahora es ministro de la Corte. Y él votó esa ley para sacarla. Tanto Rosenkrantz como Rosati, cuando asumieron, dijeron que ellos consideran que tendrían que sacar, me escucho, la exención, tienen que pagar. Y Lorenzati dijo lo mismo, pero más. Los otros días, después que se sacó esa discusión, dice, pero yo creo que tienen que pagar. Entonces, la pregunta que yo les hago. Si todos creen que tienen que pagar. Si ellos cuatro creen que hay que pagar, y lo que pasa es que la ley no ha sido derogada, solo ha sido suspendida por una acordada de la Corte, ¿por qué no sacan otra acordada y la revocan a esa acordada? Sin necesidad de más vueltas. Sí, de tanto congreso, de tanto nada. Claro, sí, si eso, la ley que sacó eso no está derogada, está suspendida para el Poder Judicial. Por lo tanto, si lo suspendió una acordada de la Corte, ¿por qué puede levantar la suspensión una acordada también? Una nueva acordada de los 4 ministros que ya han adelantado que considera que se tiene que pagar. Entonces, acá entramos a esta anomia, falta de normas de este país, en donde un poco se juega en blanco y negro, lo cual es grave. Gravísimo. Estamos viviendo un momento muy peligroso, porque fíjate que, ya para no quedarnos solo en el Poder Judicial, hay un parate de oficialismo y oposición. Fíjate, hace 13 años que no se nombra el defensor del pueblo de la nación. Sí, señor. Que tiene obligación la Constitución de nombrar. Sí, la reforma constitucional fue una de las figuras que agregó. Pero ¿sabes la importancia que tiene eso? Porque a diferencia en Córdoba, que el defensor del pueblo cumple una función como Papá Noel, y eso que Papá Noel tiene más eficacia porque un hijo tuyo te puede insistir, aunque sea para llevar el apunte a alguno de lo que te pide cumplir, porque no tiene facultades judiciales. No las tiene. El defensor del pueblo de la nación sí. Sí las tiene. Y las tiene para representar los intereses colectivos. Que eso es muy importante en este momento para preservar aspectos ecológicos, para preservar el río Paraná y su soberanía. Para protegernos de la minería contaminante, de la agroexplotación en base a defoliantes, todo ese tipo de cosas. Incluso la jurisprudencia ha llegado a decir que es el único funcionario que puede hacer, ni siquiera el que lo sustituye. Con el agravante que esa institución en este momento tiene más de 200 empleados, que lo estamos pagando, en buena hora yo no tengo nada contra los empleados, pero hace 13 años que no se designa. Hace 5 años que no se designa el Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, que es el que maneja acuse, no acuse, etc. Hace 1 año que no se nombra la mujer que debería estar en la Corte en reemplazo de la doctora Hayton de Nolasco, que renunció. Ni hablar la necesidad de reformular la Corte, ya vamos a entrar a esa parte, ¿no es cierto? Sí. A lo cual hay que sumar que el 20% de la justicia federal del país está vacante, o sea, sin cubrirse. Con el agravante que ese porcentaje se potencia en Santa Fe, en donde el 40% de la vacante federal en Santa Fe están vacantes en un lugar que esa competencia es fundamental por el narcotráfico. Por el narcotráfico. Entonces, estamos viviendo un momento, y yo tenía que decir, mira, voy a hacer una sinonimia. Digo, tenemos que hacer como se hace en el Vaticano, para elegir el Papa. Se encierra a todos los cardenales. No puede salir nadie, salvo muerto o en terapia intensiva.
Y si ustedes de acá no salen, Hasta que no mátense, decidamos. Sí. saquen todo el humo negro que quieran, pero hasta que no haya humo blanco, no se van de acá. En el fondo en el país le está faltando eso. Sí. Es decir, señores, mire, mátense, discutan, pero no puede estar jugando a que el problema ahora de todos los partidos políticos es si hay paso o no hay paso. Sí, no. Es una cosa inaceptable. Además es, bueno, esto que yo decía recién, ¿no? Lo digo porque lo siento como ciudadana. Sí. Es una bofetada, es una falta de respeto, porque bueno, yo la verdad que soy una agradecida por mi situación, porque está bien, trabajo un montón, pero hay gente que también trabaja un montón y no llega a fin de mes. Y hay gente que trabaja un montón y no sabe qué va a comer mañana. Así es. Y no tiene cómo alimentar a sus hijos, y no tiene cómo darles una mejor calidad de vida. Entonces, uno ve eso porque lo ves todos los días. Que te pongas la pátina, que te hagas el que no está. Y si vos sos una persona que pensás en el prójimo, lo ves. Entonces, ante esa realidad, ver esto en una institución como la justicia es la verdad que desmoralizante desde todos los lugares. Pero te cuento Miguel. este dato. La justicia, por acordada, ha mandado el presupuesto para la justicia para el año 2023 de 5.500 millones de pesos. Pero esos 5.500 millones de pesos, estoy hablando en este caso solo para la Corte, prácticamente 47.000 millones de pesos de esos 55.000 son solo para pagar sueldo a 7.420 empleados que tiene la Corte. Claro. Yo te pregunto... No me hagas la división porque me... No, pero fíjate, es un tema es tremendo, es casi 10.000 millones de pesos por año por ministro. Para una Corte que en sí mismo hay que reformularla. Vos sabés que yo siempre digo que las sentencias de la Corte últimamente son como las salchichas. Vos las ves simpáticas, calentitas, con un poquito de mayonesa y un pancho, te parecen bárbaras. No querés saber de qué están hechas. ¿De qué están hechas? ¿Cómo están hechas? Ni de qué ni cómo. Exactamente. Fíjate, te doy un aspecto, te doy una información que a veces me llama la atención, porque no es información de servicio de inteligencia, es una información de sentido común. La Corte esta, lo dijo Zaffaroni, e invito a los que quieran ver en YouTube, está lo que él declaró en la Comisión del Senado cuando se analizaba la reforma de la Corte. Dice, la Corte saca entre 15.000 y 17.000 resoluciones al año. Dividámoslo por los días hábiles, más o menos son 210 días hábiles al año judicial. Sí. Te da un promedio entre 71 y 80 resoluciones diarias. Es decir, vos tenés posibilidad de leer lo que firmás. No, eso es objetivo. Nadie podía... Eso es un dato de la realidad, pero esto es objetivo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Quiere decir que hay algunas sentencias que por intereses políticos o grandes lobbies de estudio de Buenos Aires las miran los ministros. Sí, o de grandes lobbies de otro tipo. Y otras que entran en cadena de producción. Claro. Por eso cuando acá se sacan la vestidura que dice Sale que el proyecto, con frita. Exactamente. Y se sacan la vestidura y dicen, no, pero ahora tenemos una Corte 15, ¿cuánto van a ser? Digo, ¿sabe cuánto es la Corte hoy en día? 205 miembros. Claro. ¿Por qué 205 miembros? Están los 5 formales, que ahora falta uno porque está vacante, pero hay 200 que son los que proyectan. Son los que dice firme. Tan así interesante esta reunión de Zaffaroni en el Senado que él dice, mire, cuando terminamos los acuerdos que nos traían una carpetita amarilla que decían firmes 280. 280, en la jerga tribunalicia, quiere decir puedo sacar sin fundar. Pero detrás de eso hay un caso, es tu caso. Claro. ¿Cómo? Me lo rechazan sin fundar, yo quiero saber por qué. Claro. Bueno, sacamos mucho de eso, sacamos muchísimo. Sí. Pero al terminar el acuerdo, dice, le preguntábamos a los secretarios, oiga, ¿hay algo de lo que hemos firmado que puede tener interés periodístico que tengamos que contestar algo? No sabían lo que habían firmado. Entonces, esto que dicen, República, defendamos el Poder Judicial. ¿Para qué Poder Judicial? ¿Qué justicia? Te digo, nosotros tenemos que empezar a revalorizar los jueces de primera instancia, que son los que van a tener alguna garantía de proximidad. Sí, señor. Porque encima, para cómo el sistema este con mucha inflación recursiva, te encontrás con que incluso el mayor responsable del Estado, que te apela Totalmente. todo, que a mayor altura hay menos posibilidad que el funcionario
ya estamos hablando de buena fe, Sí, que sí. quisiera ver, no da abasto, porque los jueces de primera instancia son más que las cámaras, las cámaras son más que los superiores tribunales de justicia, los superiores tribunales de justicia son más que la Corte. Por eso es fundamental volver a tocar el sistema y volver un sistema, y acá voy al otro tema, democrático. Yo digo que en este momento estamos teniendo la estructura de una justicia monárquica. ¿Pero por qué monárquica? Esto no es panfletario. No, no, no. La justicia monárquica, ¿en qué se caracterizaba? El juez era el monarca. Por lo tanto, si era el monarca... Lo que decía el juez era ley. Pero no solamente eso, todos los de abajo son súbditos. Seguro. No son pares. En la democracia, el juez es par del administrado. Si yo te tengo que administrar nada menos que tu libertad, tu honor y tus bienes, pero te lo hago desde ser par. Es diferente. No es lo mismo. No. Pero además, este concepto de paridad tiene que ver con tiempo y espacio. Por eso es que en primera instancia se cumple y después no, que los jueces tienen que residir en el lugar donde administra justicia. ¿Me explico? Sí. Para que puedas entender mejor a quién. La idiosincrasia, la realidad, la cultura, totalmente. Es central eso. Totalmente. Y tenemos nosotros que rescatar eso de ese juez que a su vez tiene autoridad moral porque no tiene privilegio. Esta corte, cuando tuve que cumplir la Constitución de Tennessee a los 75 años, no se querían ir. Claro. Se puede decir, tenemos que tener una justicia, y te digo el último detalle, el broche de esto, es tan monárquica que los edificios donde están los tribunales se llaman palacios y los máximos referentes se llaman cortes. Sí. Creo que alguna vez por decreto habría que terminar que no se llamen palacios ni se llamen cortes. Las formas importan, doctor. La semántica te condiciona. La palabra construye. Así es, vos lo has dicho. Entonces, eso es indefectiblemente así. Doctor, lo comprometo. ¿Cómo no? Lo comprometo a que nos visite otra vez, se nos fue el tiempo ya, pero no solo para hablar de la Corte, sino de... los otros días cuando hablábamos por teléfono para concertar esta entrevista, hablamos un poco del tema de las libertades, hablamos un poco de este proyecto de ley que está dando vueltas en la legislatura de Córdoba para, desde algún lugar, según lo que dicen los que lo presentaron, para regular la protesta. Es como contradictorio regular la protesta. Pero bueno, eso es lo que proponen y me llamó mucho la atención su mirada sobre eso. ¿Podemos usar 2 minutos, así nos cuenta eso y ya nos vamos? 2 minutos. La protesta es un síntoma, no es un delito. Y a veces es un síntoma de impotencia todavía en civilización. O sea, yo quiero gritar porque no me escuchan la justicia, no me escucha la ley, no me escucha la realidad. Y ese grito quiero que se escuche, porque a su vez también los medios están en el mismo sistema y basta con que me ignoran, no existo. Si encima de eso ese grito pretende que sea con sordina y encorsetarme, eso es una energía como una caldera que en algún momento tiene que salir, porque es una expresión de la impotencia. Por eso yo lo te decía, algún día vamos a tener que hacer un monumento al piqueterismo, que fue una válvula de escape para el país en un momento que no nos autodestruimos. Cortamos rutas, se dijo un montón de cosas, pero no entramos al vandalismo. En términos generales. Sí, sí, sí. Hay que trabajar eso. Hay otros aspectos también para publicar. Bueno, lo convoco entonces para que en breve, cuando esto se termine de discutir en comisión y demás, porque ahora están llamando a los gremialistas para que se sienten también en la mesa de discusión en la comisión, lo vuelvo a convocar. Y ese día también vamos a hablar, me gustaría, de ficha limpia. Por supuesto, ¿cómo no? Nos vamos entonces porque ya se nos fue el tiempo, pero este tema de la justicia. ¿No les pasa que a veces cuando alguien les miente o cuando a alguien le falta el respeto o cuando alguien sufre un engaño, les duele mucho? Pero cuando sienten que son injustos, ¿no les pasa que la injusticia los atraviesa? Que contra eso no hay posibilidad de salida, ¿no les da una impotencia tan grande?
ay, qué problema si como país no tenemos un sistema judicial que nos cuide, que nos proteja y que desde algún lugar sea injusto con nosotros. Qué difícil que se hace. Pero bueno, como digo siempre, eso está allá, pero nosotros estamos acá. Desde nuestro lugar, desde ciudadanos, desde mamá, desde papá, desde compañeros de trabajo, desde amigos, ¿tratamos de ser justos? Ojo, Yo tengo una frase de cabecera que dice, hay que ser justo cuando la justicia te conviene y cuando no te conviene, porque hay veces que no conviene. Buena semana, buenas noches.